Existe un fenómeno invisible que rige quién recibe oportunidades y quién permanece invisible, quién es recordado naturalmente por proyectos importantes y quién es olvidado sistemáticamente, a quién se le abren puertas aparentemente sin esfuerzo y quién llama a puertas que nunca se abren. Y este fenómeno no tiene nada que ver con las cualificaciones técnicas, el networking calculado o simplemente estar en el lugar adecuado en el momento oportuno. Tiene todo que ver con algo mucho más sutil y profundo. El magnetismo personal, una cualidad energética que emana de personas genuinamente seguras de sí mismas y que hace que las oportunidades, las personas y los recursos se sientan naturalmente atraídos hacia ellas, como si hubiera un campo gravitatorio invisible a su alrededor. Probablemente hayas conocido a personas así, esas que parecen tener una suerte inexplicable, que siempre están pendientes de algo bueno, que sin parecer esforzarse mucho terminan siendo elegidas, invitadas, consideradas, mientras que otras personas igual o más cualificadas permanecen en el olvido. La psicología profunda revela algo fascinante. Este magnetismo no es suerte, no es un privilegio de nacimiento, no es un misterio inexplicable. Es el resultado directo de actitudes psicológicas específicas que comunican confianza genuina mediante 1000 señales sutiles que el cerebro humano detecta e interpreta automáticamente. Cuando posees ciertas actitudes fundamentales, cuando operas desde ciertos principios psicológicos profundos, inevitablemente emites una frecuencia energética que atrae la atención, el interés y las oportunidades. No porque intentes manipular o impresionar, sino porque encarnas genuinamente cualidades que el inconsciente colectivo reconoce como valiosas, confiables y dignas de inversión. Pero aquí está la verdad que puede transformar tu vida por completo. Estas actitudes magnéticas no son rasgos de personalidad fijos con los que naces o no. Son patrones psicológicos que se pueden cultivar, desarrollar e integrar mediante la práctica consciente y una auténtica transformación interior. Cuando comprendes los principios psicológicos que subyacen a cada actitud, cuando te esfuerzas por encarnarlas de verdad en lugar de solo actuarlas superficialmente, empiezas a emitir el mismo magnetismo que poseen las personas naturalmente seguras de sí mismas. Y entonces ocurre algo extraordinario. Aparecen oportunidades donde antes no las había. La gente empieza a considerarte donde antes te habían olvidado. Se abren puertas donde antes permanecían cerradas. No porque estés forzando o manipulando, sino porque te has convertido genuinamente en el tipo de persona que atrae estas cosas de forma natural. Si te sientes crónicamente pasado por alto cuando se presentan oportunidades, si notas que las personas menos calificadas parecen tener más suerte, si trabajas incansablemente pero permaneces invisible, si sientes que estás constantemente presionando para obtener una atención que nunca llega naturalmente, si oscilas entre tratar desesperadamente de impresionar y rendirte por completo, o si simplemente quieres entender los códigos psicológicos invisibles que hacen que ciertas personas sean magnéticamente atractivas para las oportunidades y cómo desarrollar auténticamente esas mismas cualidades, estas 10 actitudes basadas en principios profundos de la psicología conductual y social, te revelarán exactamente lo que necesitas cultivar para volverte magnético y atraer oportunidades automáticamente. Antes de explorar estas 10 actitudes transformadoras que te transformarán de invisible a magnético, de olvidado a naturalmente valorado, si quieres dominar los profundos principios psicológicos que crean un magnetismo auténtico y atraen oportunidades de forma natural, suscríbete al canal y activa la campana. Cada semana encontrarás contenido sobre cómo desarrollar una auténtica presencia magnética y una transformación psicológica
que cambia radicalmente cómo te perciben y qué atraes. Ahora profundicemos en la primera actitud que sienta las bases de todo el magnetismo que vendrá. Para comprender estas 10 actitudes, primero es necesario comprender qué significa realmente el magnetismo personal en términos psicológicos. El magnetismo no es un encanto superficial ni un carisma performativo. No se trata de ser el más extrovertido ni el más hablador. Mucha gente confunde el magnetismo con la extroversión ruidosa, pero en realidad, algunas de las personas más magnéticas son calladas y reservadas. El magnetismo genuino proviene de algo mucho más profundo. Es la manifestación externa de la integración psicológica interna, de alguien que se siente fundamentalmente cómodo consigo mismo, que no necesita demostrar nada, que irradia estabilidad y certeza en lugar de necesidad y ansiedad. La neurociencia social nos muestra que el cerebro humano analiza constantemente el entorno social para evaluar quién es un recurso valioso, quién representa una amenaza y quién es irrelevante. Estas evaluaciones ocurren en milisegundos, muy por debajo del nivel de conciencia, basándose en cientos de microseñales: lenguaje corporal, tono de voz, patrones de movimiento, calidad de presencia, energía emocional. Las personas magnéticas emiten un conjunto específico de señales que se comunican con el cerebro reptiliano de los demás. Esta persona tiene valor. Esta persona es estable. Esta persona es un recurso potencialmente valioso. Debo prestarle atención. Y estas evaluaciones inconscientes son las que determinan a quién se recuerda cuando surgen las oportunidades. La clave aquí es que estas señales no se pueden fingir eficazmente a largo plazo. Puedes intentar simular confianza superficialmente, pero si internamente operas desde la ansiedad, la necesidad o la inseguridad, habrá sutiles incongruencias que otros detectarán inconscientemente. El cerebro humano evolucionó para distinguir la autenticidad del rendimiento, porque esta detección era crucial para la supervivencia. Por lo tanto, el único camino hacia un magnetismo genuino y sostenible es la verdadera transformación interior, donde se desarrollan las actitudes psicológicas profundas que se manifiestan naturalmente como señales de confianza y valía. Y aquí hay algo importante. Estas actitudes no se tratan de convertirte en una persona diferente ni de negar quién eres. Se trata de eliminar bloqueos psicológicos, creencias limitantes y patrones defensivos que ocultan y suprimen tu magnetismo natural. Todas las personas tienen un potencial magnético inherente, pero la mayoría lo reprime mediante la ansiedad social, la necesidad de aprobación, el miedo al rechazo y el autosabotaje inconsciente. Las 10 actitudes que voy a compartir son, en esencia, maneras de liberar tu magnetismo natural mediante una transformación psicológica que elimina estos bloqueos. La primera actitud de las personas magnéticas y seguras es la presencia centrada en lugar de la ansiedad dispersa. Esta es quizás la más fundamental de todas. La mayoría de las personas en situaciones sociales o profesionales importantes se encuentran mental y emocionalmente dispersas. Piensan en cómo las perciben, se preocupan por lo que dirán a continuación, analizan si están causando una buena impresión, repasan algo vergonzoso que dijeron hace 5 minutos. Toda esta actividad mental crea un campo energético de ansiedad y fragmentación que otros perciben inconscientemente como falta de confianza o estabilidad. Las personas magnéticas operan de forma radicalmente diferente. Poseen lo que podría llamarse presencia arraigada, una cualidad de estar plenamente presentes en el momento presente en lugar de fragmentados entre el pasado, el futuro y una automonitorización ansiosa. Cuando conversan, están realmente presentes.
no a medias mientras la otra persona se preocupa por sus impresiones. Al entrar en una habitación hay una cualidad de centrado que comunica una estabilidad fundamental. Esta presencia arraigada es magnéticamente atractiva porque es muy poco común, ya que el cerebro humano reconoce esta cualidad de presencia completa como señal de alguien que no actúa movido por la necesidad o la ansiedad. La diferencia energética entre la ansiedad dispersa y la presencia arraigada es palpable, aunque sutil. Imagina conversar con alguien cuya mirada vaga constantemente, cuyo cuerpo está tenso, cuya energía se divide entre observar el entorno y preocuparse por causar una buena impresión. Compáralo con estar en presencia de alguien completamente presente, cuya mirada está enfocada pero relajada, cuyo cuerpo está tranquilo, cuya atención está completamente centrada en ti. La segunda persona es magnética. La primera es olvidable, no por falta de competencia, sino por falta de calidad de presencia. ¿Cómo se desarrolla una presencia arraigada? No se trata de una técnica superficial que te obligue a parecer presente mientras mantienes la ansiedad interna. Es un trabajo interno que reduce la ansiedad social mediante prácticas específicas. En primer lugar, la atención plena regular te entrena para estar presente en lugar de perderte en narrativas mentales sobre el pasado o el futuro. En segundo lugar, trabajar en la autoaceptación reduce la necesidad de monitorear constantemente cómo te perciben los demás, ya que dependes menos de la validación externa. En tercer lugar, la práctica deliberada de volver a centrar la atención en el momento presente, cada vez que te des cuenta de que te encuentras sumido en una automonitorización ansiosa. Con la práctica constante, desarrollas la capacidad de integrarte en situaciones sociales o profesionales y estar genuinamente presente en lugar de fragmentado. Y esta presencia se convierte en tu seña de identidad psicológica, lo primero que la gente nota en ti, incluso si no puede expresarlo con palabras. Simplemente perciben que hay algo sólido y estable en ti, y esto les motiva a querer estar cerca de ti, a recordarte y a considerarte cuando surgen oportunidades. La segunda actitud magnética es la iniciación en lugar de la reacción. Quienes atraen oportunidades tienen la cualidad constante de ser iniciadores, no solo reactivos. Proponen ideas, sugieren direcciones y toman la iniciativa para que las cosas sucedan. Y esto no se trata necesariamente de ser dominante o controlador. Se trata de tener iniciativa psicológica, un sentido de derecho y la capacidad de influir en las situaciones en lugar de simplemente reaccionar pasivamente a las decisiones de los demás. La mayoría de las personas operan predominantemente en modo reactivo. Esperan que alguien sugiera algo y reaccionan. Esperan la dirección de las figuras de autoridad y las siguen. Esperan las oportunidades que se les presentan y las aceptan o las rechazan. Este modo reactivo comunica al inconsciente colectivo circundante. Esta persona es un seguidor, no un líder, un recurso pasivo, no un agente activo. Y los seguidores pasivos simplemente no atraen magnéticamente las oportunidades, porque las oportunidades requieren personas que impulsen las cosas, no personas que simplemente respondan cuando se les indica. Las personas magnéticas, por otro lado, toman la iniciativa constantemente. En las reuniones suelen ser quienes proponen los siguientes pasos. En los grupos sociales, son quienes sugieren actividades o direcciones. En los proyectos, son quienes se ofrecen a asumir la responsabilidad de avanzar. Y esto no es performativo ni forzado. Es una manifestación natural de un sentido interno de agencia. Sienten genuinamente que tienen derecho a influir en las situaciones, que sus ideas son valiosas, que pueden contribuir activamente en lugar de simplemente esperar pasivamente. Esta iniciativa constante crea un campo gravitacional psicológico.
Cuando quienes te rodean ven a alguien que siempre toma la iniciativa, que hace que las cosas sucedan, que no espera permiso, sino que asume la responsabilidad, inconscientemente lo catalogan como un líder potencial, un recurso valioso, alguien a quien considerar cuando surge algo importante. La iniciativa se convierte en una reputación que te precede, y las oportunidades fluyen naturalmente hacia quienes tienen la reputación de hacer que las cosas sucedan. ¿Cómo desarrollar esta actitud? Primero, trabaja en las creencias limitantes subyacentes que a menudo bloquean la iniciativa. La creencia de que no tienes derecho a proponer ni a influir, de que debes esperar el permiso de las autoridades, de que tus ideas probablemente no sean valiosas. Esta creencia suele provenir de experiencias infantiles donde la iniciativa fue castigada o desalentada. Segundo, practica pequeños actos de iniciativa. En la próxima reunión o conversación grupal, sé tú quien proponga algo, incluso algo pequeño. En un proyecto, ofrécete como voluntario para asumir la responsabilidad de una parte específica. Cada pequeño acto de iniciativa fortalece un sentido interno de autonomía. En tercer lugar, y crucialmente, desarrolle tolerancia ante la posibilidad de que su iniciativa sea rechazada. Muchas personas no emprenden por un miedo devastador a que su propuesta sea rechazada, y lo interpretan como un rechazo personal. Pero las personas con magnetismo entienden que no todas las iniciativas serán aceptadas, y eso está bien. Propones, a veces funciona y a veces no, pero lo importante es seguir teniendo la capacidad de proponer. Cuando desarrollas esta tolerancia al rechazo ocasional de tus iniciativas, te liberas para empezar con constancia, y esta constancia es lo que crea magnetismo. La tercera actitud es la autenticidad selectiva en lugar del desempeño universal. He aquí una paradoja interesante. Las personas magnéticas no intentan complacer a todos, no presentan versiones de sí mismas para maximizar la aprobación universal. Poseen una cualidad de autenticidad selectiva, donde son genuinamente ellos mismos, pero con discernimiento sobre cuándo y cómo expresar diferentes aspectos de su personalidad. Esta autenticidad es magnéticamente atractiva precisamente porque es poco común y porque comunica la fortaleza psicológica de alguien que no necesita desesperadamente la aprobación universal. La mayoría de las personas operan con una necesidad de aprobación que las lleva a adaptarse y actuar constantemente. Usan diferentes máscaras para diferentes contextos, pero ninguna de estas máscaras representa realmente quiénes son. Constantemente calculan qué decir o hacer para maximizar su popularidad. E irónicamente, esta actuación constante no las hace más atractivas, las hace olvidables, porque no tienen nada de genuino ni distintivo. Son versiones genéricas de las expectativas sociales, y lo genérico es la antítesis de lo magnético. Las personas magnéticas, en cambio, tienen la valentía de ser selectivamente auténticas. Esto no significa que sean impulsivamente honestas en todo, ni que carezcan de un filtro social. Significa que tienen una clara idea de quiénes son y opiniones genuinas, y las expresan incluso cuando no son universalmente populares. Dicen lo que realmente piensan, de forma apropiada y respetuosa, en lugar de repetir siempre lo que creen que los demás quieren oír. Se mantienen firmes incluso ante la presión social para conformarse, y esta firmeza auténtica es magnéticamente atractiva porque demuestra fortaleza de carácter e integridad. La autenticidad selectiva también crea singularidad. Cuando eres genuinamente tú mismo, automáticamente destacas entre la multitud de conformismos, porque nadie más es exactamente igual a ti. Y la singularidad memorable es crucial para atraer oportunidades, ya que éstas fluyen hacia quienes son recordados, no hacia quienes se mimetizan con la masa.
Las personas recuerdan la autenticidad genuina incluso cuando no están de acuerdo con todo lo que expresas, pero olvidan por completo el desempeño genérico, incluso cuando fue perfecto en cada aspecto superficial. ¿Cómo desarrollar la autenticidad selectiva? Primero, trabaja internamente para conocerte realmente. ¿Cuáles son tus valores genuinos, tus opiniones reales y tus gustos auténticos? Mucha gente ha perdido el contacto con esto tras años de conformismo. Segundo, practica primero expresar tus verdaderas opiniones en situaciones de bajo riesgo. No tiene por qué ser dramático. Puede ser tan simple como expresar una preferencia genuina cuando te pregunten en lugar de decir lo que crees que se espera. Tercero, desarrolla tolerancia a no ser amado universalmente. Acepta que cuando eres auténtico, algunas personas te amarán y conectarán profundamente contigo. Otras serán neutrales o incluso te desagradarán, y eso es perfectamente aceptable. La cuarta actitud magnética es la generosidad no estratégica. Quienes atraen oportunidades tienen la paradójica cualidad de ser genuinamente generosos sin calcular las ganancias. Ayudan a los demás, comparten conocimientos, conectan y ofrecen recursos, no porque estén construyendo estratégicamente una red de deudas que esperan cobrar, sino porque operan desde una auténtica abundancia. Irónicamente, esta generosidad no estratégica atrae muchas más oportunidades que la creación de redes calculadas, porque las personas perciben la diferencia entre la generosidad genuina y la transaccional. Muchas personas abordan el networking y las relaciones profesionales de forma puramente transaccional. Calculan lo que pueden obtener de cada interacción, llevan un registro mental de quién le debe qué a quién, y son generosos solo cuando creen que habrá una recompensa directa, y aunque esto pueda crear conexiones superficiales, no genera magnetismo, ya que las personas sienten, incluso inconscientemente, que se las utiliza como medios para un fin, no que se las valora por sí mismas. Esta energía transaccional es repelente a un nivel sutil. Las personas magnéticas operan desde un paradigma completamente diferente. De verdad, desean ver a los demás triunfar. Cuando pueden ayudar a alguien presentándoles, dándoles información o recursos, lo hacen sin calcular de inmediato lo que recibirán a cambio. Cuando comparten conocimiento valioso, no guardan secretos para obtener una ventaja competitiva. Esta generosidad proviene de una auténtica mentalidad de abundancia. Hay suficiente para todos. Ayudar a los demás no te disminuye y el valor se multiplica al compartirlo. Y he aquí por qué esto resulta tan atractivo. Cuando eres genuinamente generoso, sin una intención transaccional obvia, la gente quiere corresponder no por obligación, sino por auténtica gratitud y afecto. Piensan en ti cuando se presentan oportunidades porque has creado una buena voluntad genuina. Hablan bien de ti con los demás porque les has ayudado genuinamente. Has creado capital social no por cálculo, sino mediante una generosidad auténtica. Y ese tipo de capital es infinitamente más valioso y duradero. ¿Cómo desarrollar la generosidad no estratégica? Primero, trabaja en la mentalidad de escasez que a menudo bloquea la generosidad. La creencia de que si ayudas a los demás, tendrás menos para ti, que la información o las conexiones son recursos finitos que debes acumular. Cultiva una mentalidad de abundancia, reconociendo que el valor suele multiplicarse cuando se comparte. Segundo, practica ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Presenta a personas que puedan ser valiosas. Comparte conocimientos que puedan ayudar a alguien. Ofrece ayuda en proyectos en los que puedas contribuir. Haz esto varias veces a la semana sin calcular lo que recibirás. En tercer lugar, observa cómo te sientes cuando ayudas genuinamente sin un propósito definido. Contribuir al éxito de los demás produce una satisfacción intrínseca.
Conecta con esa satisfacción, en lugar de buscar siempre una recompensa externa. Y con el tiempo, empezarás a ver que la generosidad genuina crea un campo magnético a tu alrededor, donde la gente quiere ayudarte, incluirte, pensar en ti, no porque deban, sino porque quieren hacerlo. Y ese es el magnetismo más poderoso que existe. La quinta actitud es la comodidad ante el rechazo y la indiferencia. Puede parecer contradictorio, pero es sumamente poderosa. Las personas magnéticas tienen la cualidad distintiva de no desanimarse ni desesperarse ante el rechazo o cuando alguien les es indiferente. Entienden que no conectarán con todo el mundo, que algunas oportunidades no son para ellos, y eso está bien. Esta aceptación silenciosa de que no se necesita la aprobación universal es, paradójicamente, muy atractiva, porque demuestra estabilidad psicológica y una autoestima que no depende de la validación externa constante. La mayoría de las personas reaccionan de forma desproporcionada al rechazo o la indiferencia. Cuando alguien no les responde con entusiasmo, cuando una oportunidad no funciona, cuando se les olvida o se les ignora, caen en una espiral de inseguridad, ansiedad y a veces en la desesperación por recuperar la aprobación. Esta intensa reactividad emocional ante el rechazo comunica al inconsciente colectivo: esta persona es inestable, demasiado dependiente de la validación externa y probablemente carece de una sólida autoestima si el rechazo la afecta tan profundamente. Irónicamente, esta desesperada necesidad de aprobación repele precisamente a las personas y las oportunidades que busca. Las personas magnéticas procesan el rechazo de una manera completamente diferente. Cuando algo no funciona, cuando alguien no está interesado, cuando se les pasa por alto una oportunidad, su reacción interna es algo como: interesante, esa no era la conexión correcta, o esa oportunidad no era para mí. Siguiente. No hay un colapso drástico de la autoestima, ni urgencia por demostrar valía, ni resentimiento ni amargura. Simplemente hay una aceptación silenciosa y un avance. Esta ecuanimidad ante el rechazo es señal de una profunda autoestima que no se ve afectada por cualquier reacción negativa externa, y esta actitud crea magnetismo por dos razones. Primero, cuando no necesitas desesperadamente una aprobación específica, paradójicamente te vuelves más atractivo porque no emanas energía necesitada, que es repelente. Segundo, tu disposición a avanzar silenciosamente después del rechazo significa que sigues intentándolo, poniéndote continuamente en situaciones donde pueden surgir oportunidades, en lugar de paralizarte por el miedo al rechazo o la amargura por rechazos pasados. Esta silenciosa persistencia eventualmente conduce a más oportunidades simplemente por la cantidad de intentos combinados con una cualidad energética que no repele. ¿Cómo sentirse cómodo con el rechazo? En primer lugar, el trabajo fundamental implica desarrollar una autoestima que no dependa de la validación externa en cada momento. Esto suele requerir terapia o un trabajo profundo de autoconocimiento para procesar las heridas del rechazo infantil que generaron una necesidad desesperada de aprobación. En segundo lugar, la exposición gradual y deliberada a situaciones donde el rechazo es posible. Necesitas experimentar el rechazo y sobrevivir, dándote cuenta de que no es devastador, de que sigues siendo valioso incluso cuando alguien te dice que no. Cada experiencia de rechazo que sobrevivas fortalece tu resiliencia. En tercer lugar, replantea el rechazo en tu mente. En lugar de que signifique que algo anda mal conmigo, practica que signifique que esta no era la conexión ni la oportunidad adecuada para mí en ese momento. Y eso está perfectamente bien. Hay otras posibilidades. Esta reformulación no es negar la realidad, sino reconocer con mayor madurez que no todo está destinado a ti.
y que los rechazos específicos no determinan tu valor total. Cuando interiorizas esto genuinamente, desarrollas comodidad con el rechazo, lo que, paradójicamente, te hace más magnético porque ya no actúas desde una necesidad desesperada. Pausa el video un segundo y dime en los comentarios, ¿cuál de estas 5 primeras actitudes necesitas desarrollar? ¿Tienes una presencia sólida o te dispersas por la ansiedad? ¿Inicias o simplemente reaccionas? ¿Eres auténticamente tú mismo o actúas constantemente? ¿Eres genuinamente generoso o estratégicamente transaccional? ¿Te sientes cómodo con el rechazo o te devasta? Comparte tu reflexión honesta sobre dónde te encuentras ahora y qué actitud te resultaría más transformadora desarrollar. Leeré todos los comentarios y responderé personalmente. Ahora pasemos a las 5 actitudes finales que completan el perfil del magnetismo auténtico que atrae oportunidades automáticamente. La 6ª actitud magnética es la curiosidad genuina por los demás en lugar de la autopromoción constante. He aquí una poderosa ironía. Las personas que atraen más oportunidades suelen hablar menos de sí mismas y demuestran un interés más genuino por los demás. Hacen preguntas perspicaces, escuchan con atención y muestran verdadera curiosidad por las experiencias y perspectivas de los demás. Y esta curiosidad genuina es magnéticamente atractiva porque la mayoría de las personas están tan centradas en sus propios intereses que rara vez encuentran a alguien genuinamente interesado en ellas. La mayoría de las personas, especialmente cuando intentan establecer contactos o causar una buena impresión, operan en un modo constante de autopromoción. Esperan su turno para hablar de sus propios logros, experiencias u opiniones. Escuchan solo superficialmente, preparando mentalmente lo que dirán a continuación. Hacen preguntas superficiales como protocolo social, pero claramente no les interesan genuinamente las respuestas.